Mercados en Perspectiva con Juan Musi. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Lauro? Muy buenos días, qué gusto saludarte. No, el gusto es mío. Oye, pues nada, ayer lo estábamos platicando y ya salieron con la novedad, ¿no? En Banxico. Pues sí, mira, la verdad es que no es sorpresa. Yo encuentro en el reporte que ayer dio lectura el banquero central, el señor Agustín Carstens, ¿Sí? Lo encuentro muy congruente pues con todo lo que está pasando. Realmente no nos sorprendió en nada, simplemente pues se confirmó, como bien dices, lo que ya anticipábamos, pues no solo platicando tú y yo, pero pues el consenso de analistas. Ya había incluso la CEPAL y pues todas las diferentes corredurías privadas habían corregido su estimación de crecimiento a 2.56 y el rango de Banco de México de ayer pues simplemente queda digamos que este 2.56 queda a la mitad o queda dentro de una nueva reducción. En principio el rango estaba, digamos que entre el 3 y el 4, y bueno, se ha venido corrigiendo hacia abajo, y ayer lo que hace es decir, bueno, México va a crecer entre el 2 y el 2.8. Realmente por eso te digo que no es ninguna sorpresa, ¿no? Creo que lo que comenta y que es interesante con respecto al crecimiento, pues tiene que ver con el pronóstico también del año entrante, un poco también la información que viene, y como hay que leer todos los reportes de Banxico, pues una cosa es lo que ya pasó, y evidentemente aquí lo que ya pasó sabemos que tiene mucho que ver con un pésimo primer trimestre, que tuvo que ver también con un pésimo primer trimestre de Estados Unidos, y lo interesante es que viene hacia adelante. ¿Qué está viendo Banco de México, por ejemplo, para el 2015? Y bueno, pues cree que en el 2015 podemos crecer entre el 3 y el 4%. Yo creo que eso es una buena noticia. Ojalá y el año entrante sea también ya un año en el que no estemos continuamente corrigiendo hacia abajo. Incluso yo creo y yo jugaría distinto el año entrante con el pronóstico de crecimiento, ¿no? Es decir, mi estimado más bien sería conservador, buscando que si hubiera alguna corrección pues fuera mínima, o bien hacia arriba y ya no hacia abajo, como ha sido la tendencia de los últimos 3 años, ¿no? En las que cuando hay correcciones continuamente siempre han sido hacia abajo. También interesante lo que hice con respecto a la inflación. De nuevo, no veo ni encuentro sorpresas ahí. Hoy la inflación de los últimos 12 meses se encuentra ligeramente arriba del 4%, cosa que estaba prevista de esta manera, y también dice que hacia adelante, cuando el año entre al último trimestre, va a volver a la zona en la que se estimaba desde un principio de entre 3.7 y 3.8% para terminar el año en ese rango, ¿no? Entonces, creo que es interesante pues oír el reporte de un banco pues que evidentemente tiene autonomía, que difiere del pronóstico de crecimiento de Hacienda. Hacienda sigue ubicando y estimando que México podría crecer el 2.7, ojalá así sea, pero bueno, pues ellos más bien se reafirman en un rango un poco inferior. Para hoy nada más comentarte que es interesante porque tenemos información proveniente de Europa y vamos a conocer el PIB de la zona euro en su conjunto, y también de manera individual el PIB de Francia y el PIB de Alemania. Esto es el crecimiento económico de estos dos países, que son de hecho los dos motores de o las dos economías más importantes de la zona del euro, Luis Lauro. Es lo más relevante. Ahí está. Pues sí, Juan, como tú lo comentas, se da una estimación por parte de Banxico también que habrá un crecimiento mayor para el próximo año. También dicen que a raíz de estas reformas estructurales habrá pues mayor formalidad en los empleos. Se habla de una cifra de entre 570,000 y 670,000 empleos formales, algo que, bueno, actualmente no está ocurriendo. Nosotros estamos observando alguna información sobre China, por ejemplo, Juan, que su producción industrial de julio ha crecido. Es uno de los países que más está creciendo en estos años, en estos meses.
Sí, esa es una buena noticia porque China pues también despertaba muchas dudas hace algunos meses, siendo la segunda economía más grande del mundo, en un mundo global en donde hoy se interactúa y hay tanta codependencia económica, pues el hecho de que la segunda economía del mundo vaya a crecer 7.5%, pues es una buena noticia, no solo para China, pero yo te diría para el resto del mundo también. Lo que comentas con respecto a las reformas es correcto y sí hace mención a la creación de empleos para el año entrante. Yo lo único que sí quiero ser muy enfático y me gustaría, pues ahora sí que recalcar, que lo hemos venido comentando y que es algo que pensamos en Somos Amusi, es las reformas son muy buenas. Digamos que se ha caminado en la dirección correcta. No así en el caso de la reforma fiscal, no nos encantó. La reforma fiscal, de hecho, pensábamos que podía ser mucho más profunda. Las demás van a ser muy buenas, pero no van a aportar crecimiento en el corto plazo. Las demás, si en un momento dado algo o algún beneficio puede tener México en el corto plazo, es básicamente que nos suban la calificación, pero que empecemos a recibir inversión extranjera directa o de manera muy importante flujos hacia México en el corto plazo, no lo creo. Pues bueno, ahí tenemos tu análisis, Juan, el tipo de cambio en 13,11. Durante la mañana te seguimos escuchando a través de esta pantalla y a quienes nos siguen en Milenio Radio para darnos un panorama de lo que ocurre en México y lo que va a ocurrir, su previsión en Somos Amusi. Como siempre es un gusto saludarte, Juan, y que tengas un excelente jueves. Luis Lauro, y bueno, pues también seguir, por supuesto, viendo cómo se desenvuelven todos los conflictos geopolíticos que hay en diversas regiones del mundo. Hoy el tipo de cambio, como comentas, está en 13.11, producto de la reducción de estas tensiones, y bueno, pues ese va a estar sumamente volátil en tanto pues estos problemas no tengan una solución, y pues desafortunadamente en el corto plazo pues no hay solución aparente. Sí, estaríamos hablando del conflicto de Ucrania, el conflicto ahora de Irak, que se ha presentado un bombardeo también ahí, y lo que ocurre en la franja de Gaza. Pero bueno, ahí estaremos al pendiente y dando a conocer a todo nuestro público sobre esto que tiene un impacto, como tú lo dices, en la economía mundial. Gracias, Juan, que tengas un excelente jueves. Gracias, igualmente, Luis Lauro, un placer como siempre. Igualmente, buenos días.